Es el segundo fruto del Espíritu Santo. Porque dice, amor es el primero y el segundo es gozo. Entonces, el gozo, ¿de dónde proviene? Es un regalo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el gozo no lo voy a encontrar en un chiste, por más que sea un buen chiste. No, eso no me da fuente de gozo. Buenas noticias tampoco me da fuente de gozo, aunque es bueno recibir buenas noticias. Aunque tenemos un mundo complicado, usted sabe cómo está la guerra en Medio Oriente, está picante. Se están destruyendo vidas, hogares, familias, ciudades. Así que por ahí no va. Y por donde usted le busque, el gozo no lo va a encontrar, porque el gozo solamente proviene por un regalo con el Espíritu Santo de Dios. Levante la mano y diga gracias. Gracias. Y diga, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tenemos el Espíritu Santo, ahí podemos posicionarnos en el gozo. Amén. ¿Se entiende? Amén. Gloria a Dios. Todo lo contrario del gozo, entonces, si es un fruto del Espíritu, es las obras de la carne. Y para salir de las obras de la carne hay que entrar en el Espíritu. Y hermano, cuando uno tiene ese gozo viene por el Espíritu Santo, ese gozo viene por la presencia, ese gozo viene por creerle a las promesas del Señor. Mire lo que dice Segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 27. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Diga doble gozo. Don de gozo. Llegaron gozosos, ¿por qué? Porque habían recibido gozo. Aleluya. Hermano, esta palabra de Josafat, yo le hago la síntesis del relato bíblico. Es una guerra que tuvo con países limítrofes que querían invadirlo al pueblo de Dios. Y entonces Josafat vio que estaba superado en número ampliamente. Entonces, ¿qué hace Josafat? Se humilla delante de Dios. Ahí vienen pasos de cómo encontrar el gozo. Se humilla delante de Dios. Y dice, Señor, ¿cómo vamos a vencer tan grande ejército si tú no nos ayudas? ¿Nos ayudará? Y como clamó, y como ayunó, otra arma más, el ayuno. Y como ayunó, ¿qué ocurrió? El Señor levanta de entre el equipo espiritual que él tenía, de ayuda espiritual, se levanta y profetiza. Y entonces dice, habrá victoria. Amén. Y eso ya era una promesa. Entonces, ahora Josafat ayunó, oró, Dios le responde con una promesa. Y tercer paso, le creyó a la promesa. Entonces, cuando le crea la promesa, ¿podés ponerme el 2020? Cuando le cree a la promesa, él suelta estas palabras, porque cuando uno tiene gozo, se vuelve atrevido, pero en el buen sentido de la palabra, se vuelve osado, se vuelve valiente, no se acobarda, el temor no le entra. Y una de las cosas que yo veo que la iglesia tiene necesidad es de librarse del temor. Y ahí tienen, mire. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén,
Creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creer a sus profetas y seréis prosperados. ¡Guau! Mire, él está creyendo, va en camino, diga, va en camino al gozo. Va en camino al gozo. ¿Qué hizo primero? Oró, ayunó. Dios le da una promesa y le cree a la promesa. Ahora se vuelve osado, se vuelve valiente y es él el que profetiza. Y agarra y dice, oigan, pueblo de Dios, creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros. Y el otro era un ejército innumerable. Dice, creed a Dios y estaréis seguros. Dice, creed al profeta y será prosperado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Él ya estaba en camino del gozo. Y el gozo tiene mucho que ver con la alabanza. Entonces, ¿qué hace? Instruye a la gente. ¿Podemos ver el versículo siguiente? 21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Porque para siempre Dios, su misericordia es. Porque para siempre Dios, su misericordia es. Amén. Cantaba la gente. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando vas acercándote al clima de gozo, te viene de cantar alabanzas al Señor. Amén. Y es lo que hizo. Dijo, canten, alaben. Y los distribuyó. ¿Sabe qué es lo que ocurrió sin tocar un arma? El enemigo se confundieron entre ellos, se pelearon y se mataron todos. No tuvo que hacer guerra. Por eso le digo, el gozo es posición de victoria. Amén. Vos vas a tener posición de gozo y los que estaban murmurando contra vos, Dios los va a sacar de en medio. Vos vas a estar en posición de gozo y aleluya, vas a recibir la sorpresa, pero el diagnóstico cambió. Antes estaba enfermo, ahora estás sano, aleluya. Porque en la posición de gozo hay victoria. Vos tenés posición de gozo y vas a decir, hoy, ayer no podía con el vicio, hoy estoy libre. No necesito droga, no necesito alcohol, no necesito tabaco, no necesito sexo, nada. ¿Por qué? Porque estoy en posición de victoria. ¿Qué fue lo que pasó? Miren, es tremendo. Vamos a poner rapidito, no lo iba a pasar todo el versículo, pero quiero que usted lo vea. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron unos a los otros. 23, ahí está, se mataron los otros, 23. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Se volvieron locos. 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Victoria total. 25. Viendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Qué? En el versículo 20, ¿qué había dicho Josafat? Creed en Dios y estaréis seguros. Creed en su profeta y seréis prosperados. Ellos creyeron en Dios y todo el enemigo se mataron entre ellos.
pero también le creyeron al profeta y tuvieron 3 días de estar recogiendo oro y piedras preciosas, botines, aleluya. Cuando vos tenés gozo, vas a tener victoria y te va a empezar a venir la prosperidad de un lado, del otro. Vos decís, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que estás en la posición correcta. Amén. Estás en una posición de gozo, Amén. que es la posición de victoria. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Quién lo hizo? Cristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el tema es, ¿cómo entro en ese gozo? ¿Cómo entro en ese gozo, pastor? Primero, consagrándote a la palabra de Dios. Amén. Amén. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuando vos empezás a leer la palabra para entrar en el gozo, también tiene que haber una transformación espiritual interna. Nos tenemos que parecer más a Jesucristo. Amén. Entonces la palabra de Dios, ¿qué hace? Mientras yo lo voy viendo, yo tengo un montón de malas costumbres, malos hábitos, no sé, hasta pecado, vicio. Pero ¿qué pasa? Yo empiezo con la Escritura y ¿qué hace la Escritura? Me va enseñando. Número 2, me redarguye. Es decir, me convence a mí de cambiar. Lo tercero, me corrige. No hagas así, haz de esta otra forma. No guardes rencor, perdoná, por ejemplo. ¿Viste? Y te instruye en justicia, aleluya. Y instruir en justicia es creerle a todo lo que logró Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. En donde cuando soy instruido en justicia me doy cuenta que soy justo. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando yo no creo que soy justo, difícilmente pueda tener fe. Y si no tengo fe, difícilmente pueda tener gozo. Entonces tengo que ser instruido en justicia. Hermano, yo para poseer la fe no tengo que estar trabajando y esforzándome con mis propias ocurrencias. No, a la manera de Dios. Porque dice la palabra del Señor, aleluya, que la palabra de Dios genera fe en mí. Y entonces por eso soy instruido, soy enseñado, redarguido, corregir. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto hace que no has leído, no te digo la Biblia, un capítulo de la Biblia? Hoy estoy aquí para decirte, tenés que leer al menos un capítulo de la Biblia. Porque si no, ¿cómo te apropias de las bendiciones espirituales? Porque todo comienza con la palabra de Dios. ¿Cómo hacer para posicionarte en el gozo si no es en los peldaños de la palabra del Señor? No sé, por ejemplo, yo veo que hay una necesidad, hace 1 o 2 días atrás, sentía que el Señor me decía que tenemos que prestar atención a la primera carta de Juan. Que hay un problema de amor en la iglesia, en la familia, entre hermanos y en la vocación. Porque, hermanos, estamos en días en donde encontrar servidores consagrados para el Señor, hoy es día de palabra de crecimiento, encontrar servidores al estilo de lo que vemos en el libro de los Hechos, al estilo de un Timoteo, de un Tito. No te estoy hablando de un apóstol Pablo, te estoy hablando ni de la altura de un Apolo, de un Bernabé. No, te estoy hablando de los discípulos de ellos. Un Silas, también conocido como Silvano, un Tito, un Epafrodito, un Epáfras y tantos otros. Es difícil encontrarlo hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay base en la palabra de Dios. Hay gente
que comienza a servir, tiene entusiasmo, él quiere ganar alma. Pero si vos no tenés una base firme de amor por la palabra de Dios, todos los días, leerte un capítulo. A mí me gusta entrenarme, porque entiendo que es saludable. ¿Te sabe la edad que tengo? Y si no lo sabe, se lo digo, 75 años. ¿Pero por qué me entreno? Porque creo que es saludable. Pero el apóstol Pablo dice, el ejercicio físico para poco aprovecha. Y yo dije, entonces tengo que sacarle provecho. ¿Qué hago? Me llevo papelitos con versículos bíblicos y me los aprendo de memoria y los oro. Entonces, mientras estoy haciendo entre un ejercicio y otro, descanso, pum, leo, oro, alabo, canto. Y hermano, porque de lo contrario, ¿cómo hago para poder ser de bendición? Porque para poder ser de bendición necesito estar cada vez más con la palabra del Señor. Y el Señor mismo me corrigió a mí. Y me dice, tenés que volver a leer capítulos enteros. Hermano, no lo digo como vanagloria, sino como para alentarte. Dios me dio una bendición muy grande para poder predicar su palabra. Pero cuando empecé como obrero, yo me iba a la librería y me compraba libros de estudio. Algunos discípulos ya lo saben porque yo se lo he pasado a algunos. Entonces, libro Pentateuco, Pablo Hoff, el autor. 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. 5 libros. Y entonces yo, ¿qué hacía? Leía la Biblia y leía el estudio. Y aprendí un montón de cosas. Cuando terminé eso, compré libros históricos, 12, porque 12 son los libros históricos de la Biblia. Y después compré de los profetas, algunos de los profetas mayores y profetas menores. ¿Ves? Y todo el Antiguo Testamento. Después empecé con los evangelios y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque entendí que para poder crecer en la obra de Dios y en el propósito que Dios tiene para mi vida, necesito de la palabra de Dios. Y digo necesitamos. Por eso, hermano, es muy, digamos, es muy alentador decir, vamos a tener la posición de gozo. Y por ahí tenemos alegría por el momento, pero no gozo. Para tener gozo, primero, palabra de Dios. Diga, Padre Celestial. Padre Celestial, Te doy gracias. te doy gracias Que hoy me estás instruyendo. que hoy me estás instruyendo Y te pido y te pido que me ayudes que me ayudes en mi ser interior en mi ser interior a tener hambre por la palabra de Dios. a tener hambre por la palabra de Dios. Amén. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora voy a ir más rápido, se los prometo. Lo segundo, si lo primero es la palabra, ¿cuál es lo segundo? No, el gozo es el objetivo. Orar, oración. Lo segundo es la oración. Hermano, Filipenses, capítulo 4, versículo 6 Por y nada, 7. por Sí. nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Claro, acá está. Mire, ahí tiene lo que pasa cuando alguien no tiene gozo. Que tiene afanoso, está ansioso. Tiene una ansiedad que molesta, ¿viste? Sí, de verdad. ¿O no molesta la ansiedad? Cuando vos tenés a alguien al lado, vos decís, te cortala, terminan. Qué pesado que sos, che. Entonces, ¿ves? Por nada estáis afanosos. ¿Qué quiere decir? Que esté gozoso. ¿Sabe cómo empieza en realidad el versículo 4? Poneme el 4. Mirá, poneme el 4. ¿Qué dice? No dice que te goce, te recontra goce. ¿Viste cuando vos escuchás la palabra que te recontra?
El mundo lo dice en mal sentido, pero acá, que tenga recontra gozo. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo. Regocijaos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que regocijándote ibas a tener la posibilidad de Amén. victoria. Gloria a Dios. Y entonces el versículo 6, volviendo al 6, te dice, no seas afanoso, no seas ansioso, no te pongas pesado, tenés que tener gozo, porque el gozo te da serenidad, aplomo, firmeza. Y dice, sean conocidas las peticiones. Diga, tengo que orar mis peticiones. Tengo que orar mis peticiones. Con toda clase de oración. ¿Por qué? Porque hay oración de intercesión, hay oración de súplica, hay oración de guerra espiritual. Pero ¿cómo tiene que terminar todo? Y con ruegos, haciendo rogativas. Pero ¿cómo termina? Dando gracias. Porque no puedo tener gozo si no soy una persona agradecida. Y la forma de ser agradecido es, después que oré, a eso me da, pero es como un trampolín eso, ¿viste? En la acción de gracia. ¿Por qué? Porque me lleva a otra posición. Vamos al revés. Suponete que estás en esta posición y vos querés una posición más elevada, una posición de victoria. Entonces, ¿qué necesitas? Vos acá la batallás. Hago guerra espiritual, ato a Satanás, reprendo ese espíritu inmundo que atacó a mi familia. En el nombre de Jesucristo vas a soltar a mi hijo, porque nació con un propósito de Dios. Te reprendo, te echo fuera. Oh Padre del cielo, Señor, te ruego que escuche esta oración que estoy haciendo porque creo en tus promesas, Padre del cielo. Y te doy gracias porque creo que está hecho. Cuando doy gracias, estoy diciendo, creo que está hecho. Es más, no vas a poder terminar de orar hasta que sientas. Cuando vos sentís gracias y decís gracias Señor, vos mismo vas a dejar de orar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que te está guiando dentro tuyo a una posición de victoria. Estás listo, no ore más porque ya está la victoria asegurada. Amén. Gloria a Dios. Entonces te dice con oración y acción de gracia. Y el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. ¿A dónde va a estar el pensamiento? ¿En la crisis? No, en Jesús. ¿En el problema? No, en Jesús. ¿En la traición? No, en Jesús. ¿En lo que te defraudaron? No, en Jesús. ¿En la macana que te mandaste? No, en Jesús. No. Cuando llegaste a ese nivel, durante la oración vos te pusiste a cuenta con el Señor. Y cuando tuviste acción de gracia, cuando hacías acción de gracia, vas a sentir paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y que guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en qué? Vas a pensar en Cristo Jesús. Vas a pensar que Él ya dio la victoria, que en la cruz del Calvario Él ya lo hizo. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque voy a estar convencido que en mí está el Señor. Estamos convencidos, Señor, de tu presencia. Amén. Lo tercero, diga, Padre Celestial, Padre Celestial, despierta en mí despierta en mí amor por la oración. amor por la oración. Amén. Amén Amén. y amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lo tercero, para tener gozo, ya sabemos, la palabra, La oración. la oración, y lo tercero es la armonía de los unos con los otros. Es lo mejor que hay. No te unas a yugo desigual. No te unas a yugo desigual. Vos no podés estar en la luz y en las tinieblas al mismo tiempo. Vos no podés estar en la sumisión, la sujeción y la obediencia junto con la rebeldía. ¿Entiende? ¿Entendés? Sí. ¿Por qué? Porque dentro de toda congregación hay oveja, hay cabra
y hay un lobo vestido de oveja. Entonces, vos tenés que tener el cuidado. Es necesario que te relaciones uno con otro, pero teniendo la común fe en el Señor, en el lugar y en el propósito que Dios te dio. Amén. Para que vos lo entiendas, Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo estaban ellos? Juntos. ¿Cómo? En armonía. Con alegría y con sencillez de corazón. No tenían un corazón complicado. No me gusta lo que los líderes hacen, no me gusta el pastor, no me gusta esto, no me gusta esto. Eso es complicado, no es sencillo. Sencillez, todos me parecen geniales. En muchos casos, acá no es el caso de ninguno, yo estoy explicando, ¿viste? Pero en muchos casos, yo escuché a gente que entró por primera vez a la iglesia, participó de las primeras reuniones, hablan conmigo y me dicen, pastor, qué amor que siento aquí en este lugar. Me da tanta alegría venir a congregarme. Pero resulta que después que pasaron 6 meses, 7 meses, 8 meses, pastor, ¿sabe qué le pasa a nuestra iglesia? Le falta amor. Entonces, ¿cómo es? Varios meses antes estaba lleno de amor. Ahora resulta que decir no hay amor. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que fue ocurriendo es que se dejó arrastrar por aquellos que no tenían una fe sencilla. Porque acá dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe qué me dice esto? Porque ahí dice en las casas, eso está hablando que una de las cosas para llegar al gozo es que participe de las casas de refugio. Porque en la casa de refugio, ¿qué es? Es un grupo de hermanos que participan, porque se da la palabra, pero también puede haber un, ¿cómo se llama eso? Que hay un ágape, bueno, un ágape, ¿viste? Un ágape, ¿viste? Hay una galletita, un budincito, no, como el otro que se llama bizcochuelo, un bizcochuelo ahí, uno. Y de verdad, es lo que hacían ellos, mire, partían el pan en las casas y comían con alegría y sencillez de corazón. ¿Y para qué hacían eso? ¿Para pasar el tiempo? No, para edificarse mutuamente. Y para estar integrados como Dios, porque la palabra de Dios dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es ver a los hermanos habitar juntos y en armonía. Cada casa de refugio es un grupo que estamos juntos y en armonía. Si vos no lo estás haciendo, averiguá la que te queda más cerca y agregate. Te va a ser de mucha bendición. Amén. Es un día en la semana, es durante como mucho 1 hora y media y ya puedes continuar con tus actividades. Pero en ese tiempo, hermano, te vas a edificar, te vas a formar, te vas a transformar. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor. Entonces, diga número 3. Número 3. Participando de reuniones entre creyentes con sencillez de corazón. Amén. Amén. Lo cuarto, sirviendo al Señor. Eso en el templo, por ejemplo, ¿viste? En las casas también, pero en el templo. Particularmente en el templo. Diga sirviendo. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que seamos fervientes espiritualmente y que sirvamos al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el servir al Señor, porque ¿saben por qué hay gozo?
Porque hay, ¿cómo puedo decir? Una obra en donde el ego se va achicando. El ego, porque uno de los problemas o principal problema que tiene para el crecimiento espiritual cualquier creyente es el ego. El ego te lleva a la soberbia, el ego te lleva al orgullo, y dice, después de la soberbia y el orgullo, ¿qué viene? La caída. Entonces, hermano, cuando vos estás sirviendo, ¿en qué tenés que enfocarte? ¿En vos o en el otro? En vos, en mí. ¿Te enfocas en vos o en el otro? No, porque si yo estoy sirviendo es para bendecir al otro. ¿Lo entendiste ahora? Claro. Claro. ¿Sabe qué? El primer servicio que tuve que hacer yo, comencé a servir en una carpa que se instaló hace muchos años atrás en la avenida Gaona, cuando todavía no estaba la autopista. Bueno, por eso tengo 75, che. Y entonces había una carpa que era carpa de un circo, los hermanos Segura. Ese circo era conocido con ese nombre, el circo de los hermanos Segura. Bueno, así que guardaron los tigres, los leones, todo eso, y quedó el lugar para hacer reuniones evangelísticas. Y ahí comienzo a servir. Las gradas tenían capacidad como para unas 3.000 personas. Y entonces llega el primer día que tengo que servir. Entonces el coordinador de esa tarea nos llama a todos los que éramos nuevos y entonces empieza a distribuirnos. Vos anda para acá, vos anda para allá. Y a mí me mandó, ¿por qué? Porque la gente esperaba haciendo fila fuera de la carpa. Y la entrada tenían que subir por una rampa a uno de bueno, era como como un pequeño vagón, ¿no? Entonces tenía que subir ahí. Y entonces, ¿cuál era la tarea que me dieron a mí? Buscar a las mujeres embarazadas y a los señores ancianos. ¿Por qué? Porque los hacía entrar por otro lugar. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Yo tenía que pensar en mí? No. ¿Qué tenía que pensar? Buscando ahí a una persona, y cuando lo encontraba decía, permítame, mi hermana, no es necesario que usted haga esta fila y pase por este lugar, venga que yo lo llevo. Y entonces lo llevaba por una entrada que había a un lugar donde no tenía que subir la rampa, entonces no tenía que forzarse. Entonces, ¿qué hacía uno? Enfocarse en el otro. Y a partir de ahí, el servicio es enfocarte en el otro. Si vos no estás enfocándote en el otro, hermano, no estás alimentando bien tu servicio. Para alimentar bien tu servicio tenés que fijarte. Por ejemplo, en estos días se enfermó un hermano, no estaba viniendo él, pero se enfermó mal, fue a parar al hospital. Y alguien que tuvo el espíritu de servicio agarró y dijo, pero ese venía antes. Y entonces fue y lo visitó. Eso es servicio. Ya no estoy pensando yo. Él podría haber dicho, bueno, que se encargue el pastor. No, se encargó él. Cuando alguien tiene el espíritu de servicio, busca cómo ayudar al otro. De alguna forma. Por eso yo me anoté para servir. Porque quería ayudar al prójimo. ¿Sabe? Mire, Dios hizo algo muy especial conmigo. Llegó una etapa de mi vida en que yo trabajaba en fundición, tratamientos térmicos, pintura. Bueno, mi último trabajo en la empresa secular fue haciendo pinturas de tapa para inodoro. Y se exportaba a más de 100 países. Entonces, yo digo, estoy cansado de trabajar con pintura, fierro, y esto y el otro. Quiero hacer algo para ayudar al otro. Y entonces empecé a estudiar radiología. ¿Y cuál era mi interés de hacer radiología? De ayudar a una persona. Entonces,
llega el momento que termino el curso. Cuando termino el curso me encuentro con Cristo. Me dice, vos querías ayudar. Yo te escuché que vos querías ayudar a una persona. Yo tengo otra forma de ayudar. Al alma y al espíritu. Donde no llega el psicólogo ni donde llega el médico cirujano. Amén. Al alma, al corazón. Y entonces el Señor me puso a congregarme, me convertí al Señor y empecé a servir. Servir, pero de muchas formas, pero muchísimas formas. Una de las formas que serví era haciendo visita. Como estábamos en un circo, me llaman a otro circo. De verdad le digo. Estaba en el circo acá de Gaora, que era templo, y entre ellos se comunican que había necesidades de lo que del payaso y de la familia del payaso del otro circo que estaba en La Boca. Y me llevaron a mí. Me mandaron a mí, mejor dicho. ¿Para qué? Para ir y bendecir, para entregarlos a Cristo. Porque yo, para buscar ayudar a la otra, lo primero que tengo que buscar es, ¿tenés a Cristo o no tenés a Cristo? Si no tenés a Cristo, te lo presento. El primer paso para ayudar al prójimo. Amén. Porque Dios nos llamó a que seamos ganadores de alma. Una vez fui a hacer una visita a una casa, íbamos para visitar a una persona. Cuando llegamos, nos encontramos que había 11. Los 11 se entregaron a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando vos buscás ayudar al otro, ¿sabe cómo volvimos? Con una alegría. Mire, ese testimonio es largo. No se lo voy a ver. Quisiera contárselo. Se lo voy a ver, voy a tratar de resumirlo. Ese día que salimos a hacer visita, no fuimos a hacer una solo. Uno era acá en Ciudadela, que era el más cerca, y era para un niño que estaba muy enfermo. Fuimos a ese lugar porque nos habían dicho, vengan acá a la mañana, hay mucha necesidad con ese niño. Fuimos a la mañana, golpeamos, no salió nadie. Entonces seguimos haciendo las otras visitas, una por Morón, otra por Moreno, agarramos así la zona oeste, con otro hermano. Y entre esas visitas fue que aparecieron como 11 personas que estábamos gozosos. Y cuando terminamos de hacer las otras visitas dijimos, ¿y si vamos de vuelta por ese niño? No por los padres, porque no fueron cumplidores, pero vayamos por el niño. Y entonces fuimos y golpeamos. Cuando golpeamos, abre la puerta. Ese día, ¿sabe cómo fuimos para hacer la visita? En ayuno y en oración. Así que estando ayunando, la primera visita era ese niño, no se dio. Terminamos de hacer las otras visitas y dijimos, bueno, ahora vamos a tener que cortar el ayuno. Pero antes de cortar el ayuno, vamos a hacer la visita esa. Y hacemos la visita y abren y nos reciben con una alegría. Los estábamos esperando, qué lindo que vinieron. Hoy es el cumpleaños del niño, tenemos torta, queremos que participe con nosotros. Así que después de hacer esa era la quinta visita. Al llegar a la quinta visita, el Señor nos hizo corten el ayuno con un luche especial ahí. Gloria a Dios. Porque Dios está en cuenta en todo. Diga, tengo que servir al prójimo. Tengo que servir al prójimo. Ferviente en el espíritu. Ferviente en el diligente. espíritu. Diligente. No perezoso. No perezoso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, beneficio. ¿Cuál es el beneficio de tener gozo? Número 1, nos da fuerza. Diga, el gozo. Gozo Fortalece. fortalece Espiritualmente. espiritualmente, Físicamente y mentalmente. mentalmente. Íntegro. Nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comed grosuras y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. Diga, el gozo del Señor El gozo del Señor es para fortalecer
es para fortalecer. Había un corito que cantábamos que decía: el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fuerza es. Si tienes ese gozo, tienes que saltar. Si tienes ese gozo, tienes que saltar. Si tienes ese gozo, tienes que saltar. El gozo del Señor, mi fuerza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fuerza es. Si tienes ese gozo, tienes que gritar. Tú tienes ese gozo, tienes que gritar. Si tienes ese gozo, tienes que gritar. El gozo del Señor, mi fuerza es. Bueno. ¡Hey! Gloria a Dios. Ah, decime si ahora no está más fuerte. Amén. Gloria a Dios. Y estar en gozo nos hace ser agradecidos. Sabe que el Señor presta mucha atención a esa condición. Al Señor le causa pena cuando, haciendo todo por nosotros, protestamos, nos quejamos. No somos, lo contrario es desagradecido. Agarramos, por ejemplo, y decimos: oh, ¿cómo te salieron las cosas? Ah, por suerte me salieron bien. Entonces le atribuye a la suerte y no a Dios. Pero cuando tenemos gozo, le decimos: gracias, Señor. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Ponte de pie para terminar. Para terminar, el gozo, ¿sabe qué hace? Atraes a otro a Cristo Jesús. ¿Sabe la cantidad de veces que escuché el testimonio que llegaron al camino de Dios porque un vecino que antes era insoportable cambió, fue amable, fue generoso, tenía una sonrisa, tuvo buen trato? ¿Y sabe cómo termina? Diciendo: che, ¿qué pasó que cambiaste? No, que fui a la iglesia. Me gustaría ir a la iglesia a mí también. ¿Me llevas? ¿Por qué? Porque el gozo es una necesidad de este mundo entristecido. Y entonces cuando alguien tiene gozo, otros van a querer también tenerlo. Inclina tu rostro. Di conmigo: Padre Celestial. Padre Celestial, Te doy gracias. te doy gracias Porque sé porque sé que ahora que ahora estoy tomando estoy tomando la posición correcta. la posición correcta, La posición de gozo. la posición de gozo. Amén. Amén. Amén.